Saludos a todos. Es un gusto compartir esta primera clase de bases bíblicas de la educación cristiana infantil y especialmente contigo, amado maestro. Sin más que decir, te doy la bienvenida y pongas mucha atención a lo que son los centros de educación hebrea en el Antiguo Testamento. Es una clase grabada de los cursos. Asimismo, Pero quiero para presentarme y hacia los demás. La materia Bases Bíblicas 1 dictará mi persona Abel Vilca Cabrera, quien soy siervo, padre, carpintero, pastor, teólogo y facilitador en la educación cristiana en las iglesias, con un ministerio ESIM, que significa Escuelas de Capacitación Integral de Maestros. Ahí está el número telefónico, mis dos correos, Hotmail y Gmail, y el YouTube, que es por donde cual vemos el video. ¿Dónde y cuándo empezó la educación cristiana? Vamos a empezar con una pequeña introducción. ¿Dónde empezó? En la historia, con un personaje. Vamos a ver Howard qué dice. Dice que la educación empieza en el corazón de Dios, que es revelada de forma progresiva en la palabra de Dios, que es revelada de forma progresiva en la palabra de Dios, o sea, poco a poco. Pero el punto acá es que empieza en el corazón de Dios. Asimismo, Ibis dice, una historia de la educación que es verdaderamente cristiana traza a través de los tiempos el desarrollo de la educación que comienza con Dios, continúa con Dios y termina centrado en Dios. Así que la educación empieza con Dios, continúa con Dios y termina con Dios. La educación cristiana es centrada totalmente en Dios. Así que de esa manera es bueno empezar con una historia del Antiguo Testamento. La enseñanza nace en el corazón de Dios, acabamos de decir. Y qué mejor empezar con la educación cristiana en el Antiguo Testamento con los hebreos. Y esto implica que los hebreos tenían una educación cristiana informal, pero tenían puntos específicos. Ellos tenían una institución, ellos tenían un propósito, ellos tenían un currículo, principios, metodología e incluso un impacto a las diversas ciudades o países que estaban a su alrededor. Y eso es muy importante. Es esto lo que vamos a ver en esta materia, bases bíblicas de la educación cristiana. Vamos a ver de los hebreos, su institución, propósito, currículo, principios, metodología y el impacto. En este audio, en esta primera clase, solo estamos viendo la institución, que prácticamente son 4 a 5 instituciones. Así que no quiero que te pierdas de vista y pongas mucha atención, que lo que quiero enfatizar en este video es la institución de la educación hebrea, que es el primer punto de bases bíblicas de la educación cristiana infantil. Así que lo que yo quiero enfatizar, amados maestros, es que pongas mucha atención en este punto. Ya luego se hará otro video para el segundo punto. Así que empecemos. Una de las instituciones es el hogar. Dice ahí, el plan básico de Dios siempre ha sido que la educación de su pueblo comenzara en el hogar. Es cierto. Dice Génesis 1:27, cuando hablamos del hogar, nos referimos al núcleo familiar que está compuesto por padres, o sea, varón y hembra. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque realmente quiero enfatizar que el matrimonio o el hombre y la mujer siempre fue un plan de Dios desde el principio y qué mejor desde el Génesis. De esta manera podemos afirmar que la iniciativa de crear un hogar es de Dios, donde Él es el Padre, Adán y Eva son los hijos y dentro del huerto del Edén que llegaría a ser su casa, el mismo Edén. Asimismo, Dios demanda un hogar a Adán según la ley de siembra, donde más tarde se cumple. Génesis 1:28 nos dice, y les bendijo y dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese era el deber en este caso, de Adán y Eva como futuros padres. Y es claro en Génesis 4 del 1 hasta el 2:25, donde tienen a Caín, a Abel y muchos hijos más, y el que es el centro es Set. Así que Dios es el creador del mundo, de la vida, del hogar, desde el principio.
Veamos los elementos de enseñanza de Dios en el Génesis. Augustus dice, un educador, antes de la caída el paraíso era el hogar del hombre. Después de la caída el hogar ha pasado a ser su paraíso. Así que consideremos que el hogar es muy importante y sumamente vital para la educación cristiana. De esa manera, algunos elementos de enseñanza que Dios usa con Adán en relación al árbol del bien y del mal, en Génesis 1, 16, 17, analizaremos. Está en Génesis 2, 16, 17, perdón. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Hay un orden, dice el 16, y mandó Dios. Vemos que Dios manda. Hay una explicación que le explica que no debe comer cierto árbol. Hay una advertencia que si come ese fruto, esta persona va a morir. Y hay una evaluación que está en este caso, la evaluación es que si en el caso hipotético no comiere del fruto, va a tener vida eterna, porque habría obedecido. Entonces vemos cómo Dios disciplina con orden, explica, advierte y evalúa a sus hijos. Es lo que también nosotros debemos hacer. Veamos la importancia de los hebreos. Así como Adán y Eva eran instruidos por parte de Dios con suma importancia, lo que ya vimos hace un momento, así también en la cultura hebrea los niños ocupaban un lugar de suma importancia, por lo cual vamos a analizar el Salmo 127, específicamente el versículo 3. Vamos a ver la importancia de los niños en este Salmo. La palabra dice en el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Veamos la importancia de los niños, que son primeramente herencia de Jehová. Es una herencia de Jehová todos los niños que están acá en la tierra, que le pertenecen de ya. Los padres están tratando con la herencia de Jehová. Los maestros están tratando con la herencia de Jehová. Y son una cosa estima del fruto del vientre. Consideremos eso. Miremos más sobre este punto. Miremos Dios y los niños. Y aquí vamos a ver punto por punto que es muy importante. Veamos una imagen del cuidado de Dios hacia los niños. En este caso vamos a ver en Ezequiel 16. Del verso 1 al verso 16 lo pueden analizar en sus casas con calma. Pero el verso 5, 4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con faja. No hubo ojo que se compadeciera de ti por hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ese texto muestra cómo realmente Dios acobijó a Israel como un niño abortivo que fue botado a la tierra. Él lo limpia, dice el versículo 7, y te hice multiplicar. Versículo 8, y pasé y otra vez junto a ti y te miré. Versículo 9, te lavé con agua. Versículo 10, y te vestí de bordado. Versículo 11, te atavié con adornos. 12, puse joyas en tu nariz. Versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino. Vemos cómo Dios pone a Israel como un niño que ha sido abortivo. Veamos la imagen que pone Dios y cómo Dios se preocupa, en este caso también por los niños. Asimismo, Dios cuida de los sin discernimiento. En este caso vamos a analizar Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiénes son aquellas preguntas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda? Es una pregunta que le hacemos al texto. Podríamos pensar en personas que sufren problemas mentales, en personas que de pronto tienen ciertas discapacidades. ¿Y por qué no pensar en niños o en bebés que recién nacieron de semanas que no saben discernir? Esta pregunta hace que realmente involucre a todos tipos de personas que no saben discernir
Y en este caso incluiríamos a los niños, a los bebés recién nacidos. Y lo voy a decir por qué más adelante. Así que Dios tiene un interés importante por los niños, incluso en Jonás. Ahora veamos, Dios no se olvida de ellos, o sea, de estas personas que no saben discernir. Y aquí quiero ir a 1 Reyes, capítulo 14, versículo 12 al 13. Esta es una historia muy interesante y muy apasionante. Aquí vemos al rey Jeroboam, quien cae su hijo enfermo, como dice el versículo 1, que se llama Abías. Y Jeroboam envía a su mujer a que pueda consultar al profeta. Jeroboam tenía miedo de ir al profeta porque él había desobedecido a Jehová en todo lo que le mandó. No obstante, el profeta sabía que la mujer de Jeroboam iba a venir porque Dios le dijo. Entonces, cuando la mujer va al profeta, el profeta le dice a la mujer, 1, ¿por qué se esconde? 2, ¿por qué se disfraza? 3, que realmente todos los hijos de Jeroboam, los que van a venir, van a ser malditos. Versículo 10 dice en la mitad, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Versículo 11, el que muere de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. En pocas palabras, todas las personas que nazcan de Jeroboam o los hijos van a morir de forma muy violenta y muy catastrófica. El versículo 12 dice algo interesante, hablando de su hijo que estaba enfermo. Le dice a la mujer, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner su pie en la ciudad, morirá el niño. Le dice a la mujer, cuando vuelvas a tu casa, antes que entres a tu ciudad, tu niño que está enfermo, Abías, va a morir. Pero vean, versículo 13. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Solo él, solo él. ¿Por qué solo él? Cuando Dios le dice al profeta que van a morir todos los varones que nazcan, comidos por los perros, por las aves rapiñas. Pero en este caso, este hijo que está enfermo no, porque dice que se halló en él alguna cosa buena. ¿Qué cosa buena se halló? No lo sé. Pero sí puedo decir que Dios tiene un interés alto por los niños. Qué historia tan interesante y apasionante. De igual manera, maestro, te animo a que puedas meditar en el Salmo 148, cómo los niños glorifican a Dios. Zacarías 8, cómo los niños están en el cielo. Y realmente lo confirma 2 Samuel capítulo 12, versículo 23. Estos son bases bíblicas que demuestran que Dios tiene una suma importancia en relación a los niños, el cual nosotros debemos considerar. Y hay gentes malas que de pronto aprovechan esta oportunidad y nosotros no. Por ejemplo, los usurpadores de los niños son 3, la Iglesia Católica Romana, los fascistas o comunistas y el secularismo. La Iglesia Católica Romana siempre ha tratado de adoctrinar a los niños por principios, por catecismos, en este caso por primera comunión, por confirmaciones y todo aquello en este tiempo en Bolivia, incluso por dar un certificado, y muchos padres hacen eso con sus hijos enviando a la Iglesia Católica Romana. En la historia de las guerras mundiales, los fascistas comunistas adoctrinaban a los niños para poder prepararles como alguien en la vida para enfrentar a su país. Y el secularismo, que es muy común, la televisión, el internet, el celular, esas cosas virtuales están dañando y robando los niños de nuestras manos y, por qué no decir, de las manos de los padres. Nosotros deberíamos enfrentar a estos grandes usurpadores y no quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque hay una estadística para la salvación casi entre 4 a 14 años donde los niños pueden conocer al Señor. 15 a 30 es menos. ¿Por qué la iglesia no pone sus ojos en los niños de 4 a 14? Por una simple razón, y es la siguiente. Las iglesias ponen sus ojos en las personas adultas por lo siguiente. Porque un adulto puede ofrendar, puede diezmar y puede ser útil en la obra del Señor, en la construcción, de pronto en el hablar del evangelio, si es carpintero, de pronto sabe ser, es abogado, algo que pueda beneficiar a la iglesia.
Un niño no puede hacer eso, no puede quizá dar un diezmo, no puede brindar servicios quizá materiales, servicios quizá de derechos o de defensa hacia la iglesia, en la construcción, etc. En ese sentido, la iglesia pone su interés siempre en el adulto. Y olvidamos que no se trata de producir, de tener, se trata realmente de salvar. Y creo que hay un mayor porcentaje en los niños de 4 a 14 donde muchas iglesias han descuidado. Quizá más adelante presente un taller donde tengo mostrando la importancia de por qué se debe enseñar a niños, más que quizá que otros grupos. Así que solo quería mostrar esta estadística y consideremos y pongamos mucha atención en los niños en las iglesias. La función de los padres hebreos. Recuerden, maestros, seguimos en el punto de los centros de educación hebrea, estamos en el hogar. Su función de los padres era el siguiente. El rol de muchos era de suma importancia en relación a la educación de sus hijos, ya que tenían que ser adecuada y correcta, por lo cual vamos a analizar algunos textos donde nos muestra estos puntos de suma vitalidad, que son Éxodo, Deuteronomio, que le animo que lo vaya buscando con calma porque lo vamos a ver más adelante. De la misma manera, una de las funciones del padre era la instrucción de sus hijos. Génesis 21:8 narra una historia muy interesante. Dice la palabra: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Podemos preguntar al texto, ¿por qué Abraham hizo un gran banquete? Lo que realmente esto demuestra detrás de las escrituras es que después que los niños eran destetados, el varón tenía la responsabilidad de poder instruir a su hijo. Eso lo va a demostrar Éxodo, Deuteronomio 4 del 9 al 10, ahí está Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 11. Y es eso lo que el padre tenía que hacer con su hijo. Y así también nosotros como maestros debemos considerar eso a la hora de enseñar a los niños. Pero primeramente entender de que el principal instructor o maestro es el padre. En este caso, dentro del centro de educación hebrea, que es el hogar, el cual realmente es de mucha importancia. Asimismo, el padre tenía una función clara. Él no estaba en la opción de sí o no. Él estaba obligado a poder cumplir esta función o este mandato en relación a sus hijos. Ahora vamos a ver la comunión nutricional en la fe, cómo la comunión, la sociedad realmente nutría a los niños o a los padres. Dice, en la comunión hebrea, si bien no existían maestros formales, exacto, los niños eran incluidos a la vida cotidiana del padre en relación a las actividades del pueblo de Israel. Se les consideraba a los niños miembros participantes. Esto quería decir que el padre tenía la responsabilidad máxima de la instrucción de sus hijos. Para este campo educativo de miembro participante, o sea, padre e hijo, se consideraba un método muy práctico y eficaz. Vamos a ver cuál era el método que usaban los padres para la educación con sus hijos. Y esto tiene que ver mucho con lo que los textos de Éxodo y Deuteronomio que les dije hace atrás. Así que es de mucha importancia considerar cómo la sociedad nutría a los niños. Veamos el método. Es el método de preguntas y respuestas. Ojo, maestro, este método es muy importante, muy bíblico y clave. Lo usa Jehová Dios con Job, lo usa Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo usa el apóstol Pablo y también lo va a usar los padres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el padre tenía que estar atento a las preguntas que le hacían sus hijos. Veamos el libro de Josué capítulo 4 versículo 21. Dice la palabra: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa estas piedras? Versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. El papá tenía que responder. ¿Por qué? El hijo era el que observaba y le motivaba a poder preguntar y querer buscar una respuesta a su pregunta. ¿Y quién mandó a hacer esto? Jehová Dios.
Ya vimos el padre que pregunta, vimos el padre que tiene que responder, el hijo que pregunta, pero Dios es el que mandó esta disciplina de preguntas y respuestas en Deuteronomio capítulo 6, que es muy importante, lo cual lo vamos a analizar. Dice el versículo 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es considerado el famoso Shema. Le dice versículo 6, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando al pueblo de Israel y de forma específica a los padres. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ellos tenían que repetir a sus hijos. Versículo 20 dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os manda? Versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón y en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. El padre tenía que responder a su hijo. Era porque Dios les mandó a que lo repitieran de generación en generación. Muy importante, maestro, el método de preguntas y respuestas. Qué interesante que en tu clase puedas hacer preguntas, pero muy buenas a tus hijos y no malas preguntas para que ellos puedan responder y aplicar a su vida. Es más eficaz cuando el niño te pregunta. ¿Por qué? Porque él está interesado en lo que quiere saber. Así que el método de preguntas y respuestas es, creo yo, uno de los métodos más vital que deberías considerar. De la misma manera, veamos el rol del padre y de la madre en el centro educativo que es el hogar. Deber de los padres en la educación. Dice que los padres eran responsables en la educación religiosa de los niños y los padres, no había ninguna excepción para los padres que pensaban que estaban demasiado ocupados para enseñarles. Ellos no tenían esa opción de poder decir sí o no, estaban obligados a enseñar. Los padres en su mayoría les enseñaban a los jóvenes hasta una edad alta, ya a punto de casarse. Todos tenían prácticamente una formación que el padre le capacitaba al hijo, sea en la agricultura, la ganadería, no sé, en ventas, donde el niño era formado por el padre. Y eso es muy bonito y realmente muy interesante. De la misma manera, también podemos considerar el deber de la madre, que es vital en relación a las hijas. Dice el texto, las madres también jugaban una función crucial hasta los 5 años. Ellos realmente daban la formación de modelar, en este caso a futuros, tanto para sus hijos y, por qué no, de forma específica para con sus hijas, que ellas puedan alcanzar realmente ser una mujer virtuosa, como lo muestra Proverbios. La madre llevaba la mayor responsabilidad por las hijas en la niñez. Probablemente memorizaban muchas cosas o credos, en este caso, que es muy importante y quiero enfatizar. Todos los niños memorizaban Deuteronomio 26 del 5 al 10 de memoria. Qué interesante. Los niños eran tan preparados que tenían que saber, como el Padre Nuestro, Deuteronomio 26 del 5 al 10, porque ya que era una marca de todo niño que mostraba que era instruido por su padre. Y es eso una disciplina muy interesante de la mujer y del varón. Ahora sí, vamos a ver otro centro de educación cristiana. Ya vimos el hogar, que era de suma importancia en la cultura hebrea. Ahora vamos a ver que también otro centro de educación, que es el templo, que es también de suma importancia. ¿A qué lugar nos referimos cuando decimos el templo? Nos estamos refiriendo al tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, que eso va evolucionando poco a poco. ¿Quiénes eran los personajes en relación al templo? Los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Qué personaje fue instruido en el templo? ¿Quién creen? Simplemente el profeta Samuel, hijo de Ana. La evolución del templo ha sido progresiva. Nosotros conocemos que primero fue el tabernáculo con Moisés, luego llega a ser el templo construido en este caso por el rey David.
luego por el rey Salomón y por los reyes, llega la destrucción y llega hasta el templo construido por Esdras y Nehemías, y así llega hasta el Nuevo Testamento. Realmente el templo fue de mucha importancia en la instrucción para con los padres y para con los niños, porque viendo eso los niños preguntaban: papá, ¿por qué sacrifican? Papá, ¿por qué realmente sale tanto humo del tabernáculo? Papá, ¿por qué realmente la gente entra? Papá, ¿por qué se encierran? Papá, ¿por qué la gente tiene temor? Papá, 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 papá. Las preguntas eran realmente muchas en relación sobre lo que pasaba, y lo hacían al papá y a la mamá. Creo yo que eso hoy en día los niños tienen mucha curiosidad desde muy pequeños, y no es malo negar, debemos responder las preguntas, pero bien claras. Veamos otra cosa importante en relación al templo. Samuel dijimos que es un ejemplo de la historia. Es importante considerar que realmente Samuel, si bien fue criado en el templo, pero es un caso especial, porque realmente en la Biblia vemos este ejemplo como Ana entrega a su hijo al sacerdote Elí. Pero no es un mandato que nosotros debemos aplicar, entregar nuestros hijos, en este caso al pastor o al misionero, no. Simplemente la esencia de Samuel es una descripción de lo que está pasando. No es una prescripción que nos manda a hacer, no es un mandato. Está describiendo una historia narrativa común y natural. Es un caso especial. Pero de igual manera muchas personas usaron como modelo este ejemplo de Ana con Samuel, los ermitaños, los ascéticos, los monjes que realmente dedicaban a sus hijos, e incluso en la iglesia romana hace tiempos atrás los sacerdotes, curas hacían eso. Pero más allá de ello, no es un mandato obligatorio. Al contrario, creo yo que es un modelo a seguir, pero tampoco uno peca al no entregar, para nada. Uno es libre en aquello. Lo que yo quiero enfatizar acá es que no podemos convertir este ejemplo como un mandato o una orden, como ciertos grupos lo hacían de forma estricta. Caso contrario, los papás eran castigados por no cumplir esta orden estricta. Así que continuemos. Otros grupos especiales de crianza en los hebreos dentro del templo, así como el sacerdote crió a Samuel. Es bueno considerar que la educación de los padres a veces era reemplazada. Vean cómo va cambiando la situación del hogar, ya se está siendo reemplazada por terceras personas. No obstante, es bueno considerar como caso especial, es importante aclarar esto, como caso especial en la historia del Antiguo Testamento. En este grupo, en su mayoría, son familias de clase alta. Vamos a ver por qué es un caso especial, y vamos a ver que realmente son familias de clase alta en este grupo especial. Vayamos a buscar Ruth capítulo 4, versículo 16. Dice el texto: y tomó Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su instructora, fue aquella que le llevaba de la mano. Vemos acá a Noemí como una educadora, en este caso del hijo. También vemos en 2 Samuel 4:4. Dice: y Jonatán tenía de Saúl un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó mientras iban huyendo apresuradamente. Ojo, y su nodriza, la que la cuidaba. Y Jonatán pues era el hijo del rey Saúl. Miremos 2 Reyes capítulo 10 versículo 5. Dice el texto: y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviarán a decir a Jehú, siervo tuyo somos, y haremos todo lo que nos manden. Ojo, y los ayos, que significa instructor, los que instruían, los que les agarraban de la manito para poder enseñarles. Realmente estos grupos de ayos o instructores eran de mucha importancia. Números 11:21 dice, en el capítulo 11, versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Por qué Moisés reclama esto? Porque en el versículo 12 dice: lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que
cría el que mama en la tierra de la cual juraste su padre. Moisés ve acá prácticamente que era el instructor del pueblo de Israel, como aquella madre que criaba a sus hijos. Crónicas 27:32. Dice el texto, y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, punto y coma. Y Jehiel, hijo de Acmoní, estaba con los hijos del rey. Así que es bueno considerar que estos grupos de personas instruían a los hijos y son como un grupo especial o caso especial. ¿Por qué digo? Porque vemos como el hogar, en algún sentido, en algunos personajes llega a pasar a terceras personas. Pero son casos especiales que la Biblia muestra con claridad y no podemos ignorar todo aquello. Aunque pese a ellos eran conscientes de que la educación siempre era de los padres en los Hebreos o Antiguo Testamento. Ahora veamos algo importante, la escuela de los profetas. Y este es el tercer centro, hermanos. El primero es el hogar, el segundo centro educativo de los hebreos es el templo y el tercer centro que se muestra no tan profundo es la escuela de los profetas. Esto está en 2 Reyes capítulo 6 del 2 al 7 y lo vamos a leer. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Ojo, los hijos de los profetas, o sea, Eliseo estaba capacitando a los hijos de los profetas y le están diciendo a Eliseo que el lugar, el ambiente es muy estrecho, es muy pequeño. Así que versículo 2 dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Esto es muestra de que realmente había una preparación por parte de Eliseo hacia los hijos de los profetas. Este es el único de los centros de las escuelas de los profetas que muestra la palabra del Señor y es evidente y claro. No es muy amplio, pero sí hay esa información breve que se debe considerar y no se debe ignorar, que realmente Eliseo capacitaba a los hijos de los profetas en una especie de cabaña y, ¿por qué no?, una especie de seminario para poder enseñar la ley y los decretos y los estatutos de Jehová. Ahora vamos a ver un cuarto centro que es el mismo pueblo de Israel. Este centro es interesante. El mismo pueblo de Israel es un centro educativo. ¿Por qué? Porque tenía tres personajes principales, ya que el desarrollo del pueblo de Israel fue muy significativo para la educación, empezando de una nación con el padre Abraham, otorgando las leyes de Dios por medio de Moisés y al final con la estabilidad de un rey como el rey David. Así que vamos a ver simplemente en este caso tres oficios que son de suma importancia para la instrucción y la educación del pueblo de Israel, lo cual estos tres oficios hacían la educación realmente teocéntrica hacia el pueblo, tanto a los padres, a las madres, a los hijos, a los ancianos, en conclusión, incluso a los mismos reyes, incluso a los mismos gobernantes. Así que vamos a empezar con el primer oficio, que es el oficio de los profetas. La palabra profeta deriva del griego profetes, cuyo significado es mensaje, portavoz e incidente político. Ellos eran los portavoz, el profeta Eliseo, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías. Tú conoces de los profetas. Y en el hebreo, que es Naví, que denota el mismo significado. Así que el rol del profeta era como el limón del pueblo de Israel, con palabras de Jehová dulces o amargas para su pueblo. A veces las palabras del profeta eran muy duras y a veces eran palabras realmente de bendición. Veamos el aporte de los profetas en la educación en el pueblo de Israel. Era la figura central en la educación nacional, ya que su mensaje era para vivir una vida santa, justa y piadosa. Algo similar lo que los apóstoles buscaban en los nuevos convertidos e incluso los profetas en Jeremías 7:3-7, en Romanos 12:1, que lo podríamos analizar. Jeremías 7:3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. El pueblo tenía que morar, anhelar realmente la justicia, la santidad, la piedad de lo que Dios demandaba hacia ellos.
Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vean el aporte de los profetas, que también lo hacían los apóstoles, era de vivir una vida santa, justa y piadosa. Motivaban a un autoexamen al pueblo de Israel ante su Creador, mostrando quién es Dios y quién es el hombre. Ese era el aporte de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora veamos sobre el aporte del oficio del sacerdote. Fue el ministerio escogido por Dios al servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Éxodo 28:1 habla sobre ello y es la tribu de Leví de forma específica quien se hace cargo de este servicio. El aporte del sacerdote se centraba en el sistema religioso donde las familias tenían que conocer los elementos para cada ritual religioso. Asimismo, los que se encargaban de recordar la ley de Jehová y sus fiestas ceremoniales. Creo que ya vimos esto en el método preguntas y respuestas, cómo los niños preguntaban a sus padres lo que realmente los padres veían a los sacerdotes o los niños miraban a los sacerdotes. Ese ejemplo vivido era el aporte que los sacerdotes hacían en la educación para que los niños sean motivados a preguntar. En este caso están las fiestas ceremoniales como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes. Estas fiestas que son muy vitales, que acabo de nombrar las tres más importantes, que es bueno considerar cómo los sacerdotes aportaban en su cotidiana vida de servicio en el templo o en el tabernáculo, para que los niños sean educados y motivados a preguntar. De igual manera, más adelante vamos a ver con claridad estas fiestas. Otro oficio es el oficio del rey. Ese oficio era uno de los más notables por la política religiosa, que era demandada a cada habitante del pueblo de Israel. Los reyes tenían que estar pendientes a los ritos sacerdotales y a la palabra de Dios por medio de sus profetas. El rey era clave, era el centro, era el eje, quien realmente tenía esa coordinación con el profeta y con el sacerdote. De igual manera, el sacerdote tenía la relación con el rey y el profeta siempre en su mayoría anunciaba el mensaje primeramente hacia el rey, sea de maldición o sea de bendición. Samuel 5:12 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo de Israel. Algo interesante, hermanos, es que siempre había una conexión entre rey y pueblo. Si el rey fallaba, el pueblo también sufría las consecuencias. Si el rey realmente era un rey que buscaba la obediencia de Dios, el pueblo también era bendecido. Así que era algo bien, ¿cómo puedo decir? Unidos, eran pegados pueblo y rey, donde Dios decía si el rey fallaba, todo era distinto. Por esa manera es que el pueblo tenía que ir de la mano del rey. Jehová dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y en ese pueblo incluía el rey. El aporte que el rey tenía, dice, se encargaba de que la ley civil, moral, sea cumplida por las familias. Así los padres cumplían los mandatos y transmitían a sus hijos. Tristemente en el libro de Reyes, muchos reyes no hicieron esto, fallaron. Por eso es que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, tanto el lado del norte como el lado del sur. Hasta acá, amados maestros, vimos ya los centros de educación hebreas, que son el centro de educación, el hogar, el templo, la escuela de los profetas y el mismo pueblo de Israel por medio de los oficios de profeta, sacerdote y rey. Simplemente vimos un panorama de los 4 centros de educación hebrea del Antiguo Testamento. Muchas gracias, que Dios te lo bendiga. Hasta luego.